Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el autor quesero, y quiero darles la bienvenida a otro de mis videos. Y si eres nuevo aquí, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación, y así no te perderás ninguno de mis videos y aprenderás mucho más sobre este mundo tan bonito de los quesos artesanales. También si deseas ir más profundo en lo de los quesos o si deseas que te llevemos de la mano en tu aprendizaje, mi equipo y yo te vamos a ayudar. Solo debes tomar el programa de membresía que más se adapte a tus posibilidades y por supuesto a tus necesidades. Pero bueno, ahora sí, a lo que venimos. En esta oportunidad quiero enseñarles a hacer un queso que muchos de ustedes probablemente aún no conozcan, pues no es muy popular fuera de Italia. Pero los invito a quedarse porque no se van a arrepentir de conocerlo, y se trata de la cacio ricotta, un queso que se obtiene con una técnica de elaboración mixta, ya que se hace con la técnica de fabricación del queso y la ricota. Se fabrica con leche de vaca, de cabra u oveja y se puede lograr tanto con una maduración rápida de unos pocos días o curado con un añejamiento de algunos meses. Claro que entre los dos métodos va a haber una diferencia en la consistencia del queso final, pero no se preocupen que de ambas formas queda delicioso. Hoy les voy a enseñar el método rápido para aquellos que no quieren esperar tanto para probar este estupendo queso, pero también les voy a dejar los tips de cómo curarlo por más tiempo si es que así lo desean. Este queso lo pueden usar tanto como queso de mesa o si les queda más durito lo pueden utilizar como queso para rallar. Veamos ahora los ingredientes que van a necesitar para hacer este queso. Entonces los ingredientes serían 4 litros de leche pasteurizada completa, 40 gramos de sal, 2 mililitros de cloruro de calcio, este es opcional si usan leche pasteurizada por supuesto, 60 gramos de yogur normal, cuajo según las especificaciones del fabricante y más nada. El equipo que van a necesitar es el siguiente: una olla de 6 litros de capacidad, una cuchara para revolver grande, toallas o repasadores, un cucharón plano o batidor de alambre, 2 moldes plásticos para quesos, más nada. Ahora sí, pasemos ahora al procedimiento. Paso número 1, calentamiento y adición de la sal y el cloruro de calcio. Calienta lentamente la leche hasta alcanzar 195 grados Fahrenheit o 90 grados centígrados. Y aquí es donde cambia la cosa, porque en este paso debemos agregar la sal y revolver lentamente la leche hasta que la sal se disuelva y la leche se caliente. Agrega también en este paso el cloruro de calcio. Les cuento que la adición de la sal tan temprano es bastante inusual, pero se hace con el objeto de ralentizar la producción de ácido láctico por parte de las bacterias lácticas en el yogur, que vamos a añadir en el siguiente paso. Así que estén pendientes porque es muy importante que vean cómo se hace. Este mismo método lo utilizamos cuando preparamos el queso Crescenza, así que les dejo el link aquí arriba por si quieren saber cómo se hace. Paso número 2, adición de los cultivos lácticos y el cuajo. Una vez que la leche haya alcanzado los 195 grados Fahrenheit, mantengan esa temperatura por 15 minutos. Luego enfríen rápidamente la leche hasta que ésta llegue a 108-110 grados Fahrenheit. Ahora, para enfriar la leche, coloquen la olla en el fregadero con agua helada y metan la olla revolviendo la leche continuamente hasta que la temperatura vaya bajando y ésta llegue a los 108 grados Fahrenheit. Ya alcanzada esa temperatura, es hora de agregar los cultivos lácticos. Ahora bien, para hacerlo, revuelvan un poco el yogur para disolver los grumos que este tenga y luego agréguenselo a la leche. Revuelvan bien y sin dejar la mezcla reposar ni un minuto, agreguen de una vez el cuajo o rennet. Este cuajo o rennet deben agregarlo según las especificaciones del fabricante. Mezclen suavemente por un minuto hasta que esté todo bien integrado y ahora sí, déjenlo reposar por 1 hora. Hay que darle tiempo al cultivo para que funcione y el cuajo coagule la leche. Intenten mantener la leche caliente durante todo ese tiempo colocando la olla en el fregadero lleno con agua ligeramente más caliente o también envolviendo la olla en toallas gruesas.
También pueden ponerle una tapa de vidrio a la olla y esta mantendrá el calor. Ya pasada la hora, verifica la coagulación para ver si la cuajada está firme o si necesita más tiempo. Si crees que le falta un poco más de tiempo, déjala reposar por otros 30 minutos, pero no más de eso porque si no la cuajada se te va a acidificar demasiado. Si ves que la cuajada no forma un cuajo fuerte, la próxima vez que prepares este queso, puedes agregar más Renner para así lograr un fraguado más rápido y fuerte. De todas formas, la firmeza de la cuajada en este punto va a depender en gran medida de la leche que utilices, así que no te preocupes si no está tan firme. Pero ten en cuenta que la leche fresca, mínimamente procesada y de alta calidad producirá una mejor estructura. Paso número 3. Corte de la cuajada. Una vez que consideres que la leche ya se ha sentado lo suficiente, es hora de cortar la cuajada. Este es el primer paso en reducir la humedad de la cuajada. La cuajada puede ser en este paso muy frágil al principio, por lo que todos los cortes y batidos deben hacerse lenta y cuidadosamente para evitar romperla. Así que con mucho cuidado, haz una serie de cortes en un sentido hasta el fondo de la olla, con aproximadamente 3 centímetros de separación entre ellos. Y luego haz los mismos cortes, pero en el otro sentido, creando como un patrón así de tablero de ajedrez. Después de cortar la cuajada, déjala reposar durante 10 o 15 minutos para que empiece a liberar suero. Durante todo ese tiempo verás como el suero comienza a elevarse por encima de la cuajada. Ya pasados los 10 o 15 minutos, corta lenta y cuidadosamente la cuajada en trozos aún más finos, más o menos del tamaño de un grano de maíz. Para esto puedes utilizar un cucharón plano o un batidor con alambres delgados. De nuevo recuerda que estas cuajadas son muy suaves al principio y debes manipularlas con mucho cuidado. Paso número 4. Desuerado. Después de cortar, revuelve lentamente la cuajada durante unos 5 a 10 minutos hasta que ésta muestre cierta firmeza. O si deseas un queso más firme, puedes revolver por 20 o 30 minutos. Una vez hecho esto, deja reposar la cuajada cortada sin revolver durante 5 o 10 minutos y pasado ese tiempo, retira el suero con un cucharón. Para evitar recoger cuajada fina junto con el suero, mete a flotar un molde de queso de canasta sobre el suero y saca el suero desde el interior del molde. Paso número 5. Enmoldado. Ya drenado el suero, transfiere la cuajada al molde para quesos. En este paso, la cuajada todavía va a estar muy húmeda, por lo que es importante un drenaje adecuado. Con la mano aplica una pequeña presión para ayudar al drenado de la cuajada a medida que avanza en el molde. Pero no presiones demasiado porque si no la cuajada se va a salir por las rendijitas del molde. Deja que la cuajada tibia se escurra durante unas 4 horas a una temperatura ambiente de 80 a 85 grados Fahrenheit. Al igual que antes, puedes mantener la temperatura cubriendo los moldes con toallas gruesas o colocando todo en un baño de María. Mientras drena la cuajada, deja espacio para que el suero se drene del fondo de los moldes. Y para eso puedes colocar una pequeña rejilla debajo del molde. Y la cuajada va a drenar sin problema. Y aquí viene el primer dato. Si la cuajada se escurre muy lentamente es porque las rendijitas del molde están tapadas. Y tenemos que ayudar a liberar a que esas aberturas se destapen. Para hacerlo, simplemente levanta el molde e inclínalo en un ángulo de 45 grados para que la cuajada se separe del costado del molde. Luego gira el molde en ese mismo ángulo para liberar suavemente la cuajada por todos los lados. Repite este procedimiento cada 20 o 30 minutos y después de 4 horas el queso debería haber drenado bastante y bajado a temperatura ambiente. Verifica también en este paso que la cuajada esté lo suficientemente firme como para manipularla y darle la vuelta en la canasta. Si todavía está demasiado blanda, espera más tiempo. Después de darle la vuelta al queso, déjalo reposar por 30 minutos y aún en el molde, déjalo que alcance temperatura ambiente. En este paso, el queso todavía va a seguir liberando algo más de suero. Paso número 6, enfriado y maduración. Pasados los 30 minutos, vas a notar que el queso todavía necesita algo más de tiempo para estabilizarse. Así que sin sacarlo del molde, colócalo en nevera a 36 o 42 grados Fahrenheit con una toalla doblada en una tabla absorbente debajo para atrapar cualquier suero que pueda escaparse. Me lo vas a agradecer después. Y ahora solo queda esperar.
Después de madurar el queso en el refrigerador, gíralo en la canasta todas las mañanas y también por las noches. Luego, después de 4 o 5 días, la cacho ricota debería estar lista para comer. Yo te recomiendo espolvorear la superficie con sal para mejorar el sabor. Yo utilizo entre un cuarto y media cucharada por lado. Si el queso está todavía demasiado húmedo, déjalo madurando en el refrigerador por unas 2 semanas. Si te sirve como dato, el queso final debe pesar aproximadamente entre 18 y 12 onzas, pero va a depender también de la calidad de la leche que utilices y del contenido de humedad al final. Si deseas continuar añejando el queso para que sea aún más seco, tenga más carácter y se pueda rallar, sala una vez más la superficie por 2 o 3 días. También puedes poner sal al gusto, pero recuerda que cuanta más sal uses, más seco te va a quedar el queso. Deja que la sal forme una salmuera en su exterior y se empape en el queso y luego sécalo con una toallita. Ahora puedes envejecer la cacho ricota guardándola durante 4 u 8 meses. Si vas a madurar la cacho ricota, asegúrate de darle vuelta cada 2 días y quítale el moho a medida que este aparezca. Y una vez que esté listo, podrás usarlo como queso para rallar si así lo deseas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. ¿Qué les ha parecido la receta? ¿Conocían este queso? Quiero que me digan aquí en los comentarios si alguna vez lo han probado y si les ha gustado o si les gustaría probarlo. Realmente les recomiendo que lo preparen porque sé que les va a encantar. Y ya que estamos aquí, díganme también qué queso quieren que les enseñe a hacer para la próxima vez. Les dejo en la descripción el link de donde conseguir todos los cultivos y el kit para hacer este queso. Y los invito a formar parte de mi programa de membresías del canal. Sumándote, nos ayudas a poder continuar a hacer nuevos videos y también aprenderás mucho más acerca de este maravilloso mundo de la manufactura de quesos artesanales. Bueno, les pido una manito arriba y si les gustó el video, compártanlo con sus amigos para que no se pierdan esta receta que es muy fácil de hacer. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.